futbolistas que nacen rodeados de reflectores y hay otros que construyen su leyenda a fuerza de trabajo, disciplina y sacrificio. La historia de Jared Borghetti pertenece a ese segundo grupo, porque cuando se habla de los grandes goleadores de México, parecen nombres históricos, pero pocos lograron algo que él sí consiguió: convertirse en el máximo goleador de la selección mexicana durante muchos años y marcar uno de los goles más impresionantes en la historia de los mundiales. Y lo más increíble es que todo comenzó muy lejos de la fama. Jared Francisco Borghetti Echavarría nació el 14 de agosto de 1973 en Culiacán. No creció como una gran promesa nacional, no aparecía en portadas, no era considerado un fenómeno. Simplemente era un joven apasionado por el fútbol, uno más entre miles. El camino de Jared fue lento, sin atajos, sin campañas mediáticas, sin que nadie apostara grandes cantidades por él. Pero mientras otros buscaban llamar la atención, él seguía trabajando. Cuando comenzó a jugar profesionalmente, pronto quedó algo claro: que tenía un talento raro. Sabía anticipar a los defensas y tenía una capacidad impresionante para rematar de cabeza. De hecho, con el paso de los años, muchos lo considerarían uno de los mejores cabeceadores en la historia del fútbol mexicano. Parecía desafiar la lógica. No importaba dónde estuviera el balón, Jared encontraba la forma de conectarlo. Su carrera explotó verdaderamente cuando llegó al Santos Laguna. Ahí encontró el escenario perfecto. Los goles comenzaron a caer uno tras otro, semana tras semana, temporada tras temporada. Los aficionados empezaron a corear su nombre y los rivales comenzaron a temerle, porque cuando Borghetti entraba al área, cualquier centro podía terminar en gol. Muchos delanteros viven de la velocidad, otros viven de la técnica. Jared vivía del olfato goleador. Tenía una capacidad extraordinaria para aparecer exactamente donde iba a caer el balón. Era como si pudiera ver el futuro unos segundos antes que los demás. Por eso marcó tantos goles, porque entendía el juego de una manera diferente. Tarde o temprano llegó el premio: la selección mexicana. Vestir la camiseta verde es el sueño de cualquier futbolista mexicano, pero mantenerse ahí es mucho más difícil. Jared no solamente se mantuvo, se convirtió en referente, se convirtió en líder y sobre todo se convirtió en goleador. Entonces llegó el escenario más grande del planeta, la Copa del Mundo del 2002. Millones de personas observando, millones de sueños en juego, y México compartía grupo con una potencia mundial, nada menos que con Italia. Corría el partido entre México e Italia, un encuentro durísimo. Entonces ocurrió algo que nadie olvidaría: un centro. La pelota parecía ir demasiado atrás, parecía imposible rematarla, pero Jared hizo algo extraordinario. Giró el cuello de manera increíble y conectó un cabezazo cruzado perfecto, y el balón entró al arco italiano. ¡Gol! Uno de los mejores goles en la historia de los mundiales. En ese instante, Borghetti dejó de ser solamente un delantero mexicano, se convirtió en una leyenda. Miles de aficionados mexicanos recuerdan exactamente dónde estaban cuando vieron ese gol, porque no fue solamente una anotación, fue una demostración de talento puro,
de creatividad, de instinto, de genialidad, y durante años se convirtió en una de las imágenes más queridas del fútbol mexicano. Los goles siguieron llegando, y siguieron llegando, y siguieron llegando, hasta que Jared alcanzó algo que parecía imposible. Se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección mexicana. Durante años, nadie había marcado tantos goles con la camiseta nacional. Su nombre quedó grabado en la historia. Después de triunfar en México, llegó la oportunidad de probar suerte en Europa. Jugó en clubes de Inglaterra y otras ligas internacionales. Quizá no alcanzó el mismo impacto que tuvo en México, pero el simple hecho de llegar al fútbol europeo ya era una muestra de todo lo que había conseguido. Porque recordemos algo, Jared nunca fue considerado un prodigio juvenil. Todo lo construyó paso a paso. Hay jugadores que generan admiración y hay jugadores que generan respeto. Borghetti consiguió ambas cosas. Los aficionados lo admiran por sus goles, sus compañeros lo respetaban por su profesionalismo y los rivales reconocían que enfrentarlo era una pesadilla. Porque bastaba un segundo de distracción para que apareciera, y cuando aparecía, normalmente era demasiado tarde. Los retos son importantes, los goles también, pero lo que hace especial a Jared Borghetti es otra cosa. Representaba al futbolista que triunfa gracias al trabajo constante, al hombre que nunca necesitó ser el más rápido, ni el fuerte, ni el más famoso. Le bastó con ser uno de los más inteligentes dentro del área. Las nuevas generaciones crecieron viendo a figuras como Javier Hernández, Raúl Jiménez o Irving el Chucky Lozano. Pero antes de ellos estuvo Jared Borghetti, el hombre que convirtió el gol en una costumbre, el delantero que hizo soñar a millones de mexicanos, el jugador que marcó uno de los goles más bellos en la historia de los mundiales. Porque al final, la historia de Jared Borghetti no es solamente una historia de fútbol, es la historia de un hombre que demostró que no necesita ser considerado un genio desde niño para alcanzar la grandeza, que los sueños también pertenecen a quienes trabajan en silencio, que el esfuerzo constante puede llevarte más lejos de lo que imaginas, y que a veces un solo cabezazo puede convertirte en inmortal. Porque cuando se escriba la historia del fútbol mexicano, habrá un nombre imposible de ignorar: Jared Borghetti, el hombre que convirtió el gol en arte.